Hola, bienvenidos. Esto es El Clima y Nuestros Rumbos, una serie sonora que recorre historias de crisis climática, movilidades humanas y resistencia comunitaria en los Andes. Soy Mariel Bacaflor y en el primer capítulo de esta serie conversamos sobre las transformaciones que trae consigo la crisis climática, cómo éstas se relacionan, atraviesan y reconfiguran las dinámicas de migración y movilidad en la región andina. En este segundo episodio nos adentramos a uno de los ejes centrales de esta historia, los territorios y las vidas que hoy enfrentan transformaciones debido a la compleja relación entre la crisis climática y movilidades humanas. Para comenzar este recorrido, hoy nos situamos en Bolivia, en el departamento de Cochabamba, una región ubicada en el centro del país. Dentro de Cochabamba, nos centramos en la provincia de Arani, al sureste del departamento, en la zona conocida como el Valle Alto. Allí, un grupo de mujeres decidió no migrar y construir alternativas en condiciones adversas. Para comprender mejor esta experiencia, hoy nos acompaña Huáscar Salazar. Él es economista e investigador que ha seguido de cerca este proceso. Huáscar, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, ¿cómo fue el proceso para elegir este caso? ¿Por qué centrarse en esta comunidad en particular? ¿Y por qué la asociación del Pozo Flores? Mariel, pues es un gusto estar por acá y contarles un poco sobre la experiencia del Pozo de Flores, esta investigación que hicimos con un equipo de 4 personas, donde está Yolanda Alfaro, Mónica Rocha y también una compañera que es justamente parte de este pozo que tú dices que es Nelvi Aguilar. Entonces, les estaré contando yo sobre el pozo. Esta experiencia viene de un trabajo que venimos haciendo el equipo del Centro de Estudios Populares, que estamos aquí en Cochabamba, del cual somos parte Mónica Rocha y mi persona. Y desde hace varios años venimos coordinando distintos trabajos con Nelvi Aguilar y digamos, la organización Pozo de Flores, donde hemos ido conociendo muy de cerca, digamos, la realidad de una experiencia de mujeres, principalmente mujeres, que han logrado instalar un pozo en la comunidad Flores y desde ahí han, digamos, impulsado un conjunto de actividades productivas, pero no solo productivas, sino también de convivencia y en general de reproducción de la vida. Nosotros hemos venido haciendo un seguimiento de esta experiencia, sistematizando otras dimensiones también políticas, pero a partir de este proyecto promovido por Flaxo nos pareció muy interesante también entrar a esta dimensión que tiene que ver con el cambio climático y las consecuencias o no sobre los procesos migratorios. Gracias, Huáscar. Es interesante todo esto que comentas, que trabajaron con esta asociación hace bastante tiempo. Algo que resuena y que creo que converge en el tema de las migraciones y la crisis climática son las desigualdades históricas y su impacto en cómo se ha visto esto en el Pozo Flores. Es importante porque esta dimensión termina siendo una parte fundamental de nuestro argumento. Entonces lo explico brevemente. La región de Arani está situada en el Valle Alto de Cochabamba, que es una de las zonas históricamente productoras de alimentos de Bolivia y de lo que era antes de existir la República, ¿no? Muy ligada a toda la colonia y a la producción minera de Potosí. Es aquí en esa región que se producían tanto los alimentos como la chicha que iban hacia la región de minas de Potosí. Entonces es una región que tiene una historia muy profunda y ahí también vamos a encontrar la producción de un conjunto de desigualdades que se han arrastrado históricamente y que tienen que ver con la existencia de haciendas antes y actualmente con una estructuración de una sociedad agraria en condiciones de mucha desigualdad, que digamos es un campesinado pobre o medio, pero que el promedio de tenencia de la tierra no es mayor a 1,5 hectáreas en el mejor de los casos. Entonces son campesinos con muy poca capacidad de producción de excedentes que desde ahí además han venido dando otras situaciones conflictivas, problemáticas en estos años, porque digamos que la crisis climática, las dificultades en la producción han hecho que se exacerben otras desigualdades internas de las propias comunidades, de las desigualdades de género. Los varones han empezado a tener más protagonismo en las organizaciones, desplazando a mujeres. Se han producido más desigualdades en torno a estas desigualdades históricas de un campesinado que siempre ha estado, digamos, marginado de la política estatal boliviana, pese a su importancia en la producción de alimentos, no solo para Cochabamba, sino para el país. Gracias, Huáscar. ¿Por qué centrarse en el caso de la Asociación del Pozo Flores?
El caso Pozo de Flores es particularmente interesante porque es una experiencia promovida y gestionada por mujeres. Son 25 mujeres las que hacen parte de esta organización y hay 3 varones. ¿Por qué los incorporan? Porque la normativa boliviana, pensando, digamos, en el caso inverso, promueve que en organizaciones varones por lo menos haya un número, un cupo de mujeres. Y en este caso eran pura mujeres, pero la normativa les obligaba a tener algunos varones. No es por una decisión, digamos, política de ellas, sino es muy interesante porque es una de las pocas experiencias de mujeres regantes del Valle Alto de Cochabamba, que como digo, es una región con problemas de agua, problemas que se han exacerbado en estos últimos años, una situación, digamos, de aumento de desigualdad contra las mujeres, que no las dejaban acceder a turnos de riego o veían como, en caso de la herencia, terminaban siendo los varones los que tenían el turno de riego. Ellas deciden organizarse y ver cómo resolver sus problemas de agua, porque son en la mayoría de los casos mujeres que tienen tierra, muchas mujeres de madres solteras o mujeres solteras que son discriminadas en la comunidad por esa situación. Ellas deciden organizarse y hacer su pozo porque no encontraban otra manera de acceder a agua para regar las tierras que tenían, que no son grandes cantidades de tierra, pero sí son una cantidad que les permitiría reproducir la vida si es que tienen agua. Ellas deciden organizarse y primero con fondos del Estado, una parte logran empezar el proyecto de un pozo y después terminan con sus propios fondos. Desde el momento que tienen agua, su organización empieza a gestionarla de manera compleja, nunca exenta de contradicciones, pero permite que esas 25 mujeres y esos 3 varones y sus familias puedan acceder a riego, lo cual no podían hacer de manera sin problemas previamente. En ese sentido, ¿qué desigualdades estructurales de larga data se sienten con mayor fuerza en el territorio? ¿Y cómo esta historia del Pozo Flores ha marcado la manera en la que la comunidad enfrenta la crisis actual? Tal vez siendo un referente o cómo se ha visto confrontada frente a otros actores en la región. Mira, yo creo que las desigualdades estructurales, digamos, que más se evidencian en la situación actual del Pozo de Flores y que se mantienen, se sostienen y se reproducen son las que tienen que ver con las desigualdades relacionadas con la marginación del campesinado boliviano en la estructura económica nacional, ¿no? Y que tienen que ver con que este sector siempre ha sido considerado externo, podríamos decir, a la dinámica económica hegemónica, ¿no? Entonces son los productores de alimentos, pero su calidad de vida y digamos, su situación económica es algo que el Estado nunca ha tomado como una prioridad. Entonces, esa creo que es una dimensión muy presente en toda la historia económica de Bolivia. También tenemos la dimensión racial, clasista, que se siente mucho, o sea, cuando uno habla con personas del Valle Alto, siente como, o más bien encuentra permanentemente historias en las que han sido discriminados por cuestiones raciales en la ciudad de Cochabamba, cuando van a vender sus alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, como esta historia de ciudadanos de segunda clase es muy evidente también. Y una tercera dimensión que es como muy marcada, la que más o menos ya les decía, que tiene que ver con estructuras patriarcales muy marcadas, ¿no? Y que eso lleva a que se genere una organización de mujeres al interior de las propias comunidades campesinas, ¿no? O sea, la desigualdad patriarcal es muy, muy fuerte y lleva a que incluso al interior de estas organizaciones o comunidades sean las mujeres las que se lleven siempre la peor parte. Entonces, esa también es una dimensión estructural de desigualdad muy marcada. Creo que es importante resaltar que estas desigualdades estructurales están, yo creo que en el contexto de la crisis climática también exacerban y multiplican, ¿no?, los efectos de la crisis climática y la crisis económica. Entonces no hablamos solo de conflictos por el agua, sino que hablamos de un territorio atravesado por desigualdades que hasta ahora son muy difíciles de romper. Con el tiempo, también quería decirte si estas desigualdades no solo quedan en la memoria, sino que creo que marcan cómo se vive y cómo enfrenta estas comunidades cada nueva crisis que se ven afectadas por el cambio climático o la crisis climática. En ese sentido, hablamos mucho de el Pozo Flores, pero un elemento importante es el agua, es el control y la respuesta respecto a la falta de agua, a las sequías, y ahí surge dos dudas, ¿no? ¿Cuál es el rol del agua en esta experiencia? Y por otro lado, y se entrelaza un poco con ya las movilidades, surge y esta
idea de poner la vida en el centro. Entonces quería que me expliques cómo esto se relaciona y puede ser un marco de resistencia frente a todas estas desigualdades que mencionas anteriormente. Sí. Voy a intentar explicar un poquito cómo lo hemos ido pensando, ¿no? El agua, como dices, es un problema fundamental. Lo que ha hecho en general esta zona es seca, pero lo que ha hecho el cambio climático no necesariamente es disminuir la cantidad de lluvia, que es lo que, digamos, es el relato que se escucha ahí, aunque se vive como una menor posibilidad de acceso al recurso hídrico, lo que en realidad se ve es que las lluvias se concentran cada vez en menos meses. Si antes era en 5 meses, ahora está en 3 meses y medio, ¿no? Entonces, claro, se vive como sequía el otro mes y medio que ya no se tiene agua, rompe, digamos, los ciclos productivos. Entonces, esto es lo que ha significado que mucha gente busque alternativas. Ya existían, digamos, sistemas de riego históricos en la región, se los ha sobrepresionado, algunos igual están sin agua y entonces mucha gente se queda sin agua. Entonces por eso se ha empezado también un proceso de perforación de pozos, que no es no diríamos que es una respuesta ambientalmente sostenible, pero es una respuesta que permite gestionar temporalmente esta situación. Y bueno, después hablaremos sobre este tema en específico, donde las mujeres están muy conscientes, digamos, de lo que implica tener un pozo, para bien y para mal, pero digamos que eso es lo que ha empezado a pasar no solo en el pozo de Flores, sino toda la región del Valle Alto. En el caso del municipio de Arani, por ejemplo, en el 2000 había 9 pozos y hoy hay más de 100. Y en el Valle Alto son miles los pozos que hay en esta región. Entonces, estas son respuestas que se han ido dando, ¿no? También otra situación que ha pasado frente a la incapacidad de acceder a agua de comunidades, y esto no solamente desde ahora, ya venía desde mucho tiempo atrás, es la migración, ¿no? Bueno, y entrando ahí como en la propia investigación, o sea, la migración ha sido siempre parte de la historia del Valle Alto. Desde el siglo XX hay mucha migración a Argentina, Estados Unidos y Europa, ¿no? Por lo general eran migraciones circulares donde la gente iba por algunos periodos y volvía, generalmente en tiempos de cosecha, y se volvía a ir, ¿no? Entonces también así se gestionaba la escasez de agua, ¿no? Esta situación, como digo, frente al cambio climático se ha ido exacerbando y se ha ido generando transformaciones. Entonces, uno de los problemas es que en muchos casos muchas personas ya no se ven con la capacidad de volver después porque no están seguros si van a poder producir. Ese, digamos, es uno de las consecuencias claras, pero también vemos que hay una decisión política de muchas personas de quedarse en la región y ver cómo resolver esta escasez, ¿no? Y este es el caso del Pozo de Flores. Como ellas mismas lo dicen, es como si no hubiéramos tenido el pozo, nos hubiéramos ido, pero entonces deciden resolverlo de alguna manera, deciden sostener esa trama comunitaria que tienen y a partir de ella encontrar una solución claramente que no es permanente, pero que sí les permite en este momento resolver una situación. Y es hacer un pozo y a partir del pozo y su cuidado, sostener no solamente la producción, sino su estancia en la comunidad, su organización política, y también despliegan un conjunto de reivindicaciones en el municipio, tienen dirigentes en la organización de Bartolinas de Cochabamba, en fin, tienen todo un despliegue político también a partir de que existe ese pozo. Entonces, es eso, digamos, algo muy interesante de esta experiencia. Ahora que tú me hablas sobre las migraciones y la movilidad humana, algo que me resulta muy interesante es esta idea que tienen en el proyecto de la inmovilidad es una forma de resistencia, ¿no? Entonces quisiera saber qué es lo que implica y si podrías explicarnos un poco más a qué se refieren. O sea, esta investigación ha sido muy interesante y desafiante porque en el proceso de llevarla a cabo, digamos, nos hemos ido cuestionando ciertos principios o supuestos que teníamos y con los cuales hemos entrado a la investigación, ¿no? Y uno de estos era como tratar de entender la inmovilidad, o sea, inicialmente se piensa en la inmovilidad como una obligación, o sea, no te mueves frente a una situación de deterioro de las condiciones de vida como consecuencia del cambio climático porque no puedes hacerlo. Y no se ve generalmente esta dimensión de que no lo haces porque no quieres hacer. Entonces, lo que esta investigación nos mostraba era que había que desafiar las narrativas
comunes sobre los refugiados climáticos, ¿no? El Pozo de Flores nos mostró que quedarse era una decisión política y no solo económica, ¿no? Ahí Nelvi, que era parte del equipo de investigación y digamos también, lo cual consideramos un lujo, la verdad, porque era parte del equipo de investigación y al mismo tiempo parte de la comunidad. Entonces teníamos un diálogo con la comunidad bastante fluido y que nos permitía entender cosas de profundidad, ¿no? Ella nos hablaba y nos decía que si no hubiera habido el pozo, ya nos hubiéramos ido todos, ¿no? Era la frase que nos decía. Y si uno mira, digamos, esa frase, no nos decía no podríamos quedarnos, lo que nos decía era no nos hubiéramos ido, ¿no? O sea, la diferencia ahí es crucial porque se estaba hablando de una elección y ellas decidían quedarse, sostener la vida en ese lugar, decidían sostener lazos históricos, familiares, de amistad, no solamente en Arani, sino también con Cochabamba, que digamos, son lazos muy fuertes. Y entonces la idea de elección era para nosotros algo que había que trabajar mucho más, ¿no? Entonces, esa es la dimensión política que nos parecía interesante, porque se volvía una resistencia en realidad frente a un conjunto de cambios resultado del cambio climático que ellas tenían en su vida cotidiana. Veíamos que resistían a esos cambios, organizándose y tomando decisiones para lograr hacer viable la vida en ese lugar que ellas querían hacer. Entonces nos pareció muy potente poder dar fuerza a esa idea y no entenderla simplemente como como si ellas no tuvieran agencia y no fueran capaces de decidir, más bien como se vieran obligadas a quedarse, cuando en realidad esa nos parece una lectura que infantiliza a los sujetos sociales y digamos las vuelve dependientes de políticas públicas exclusivamente. Me parece importante esto que mencionas, ya que muestras que las decisiones de estas personas sobre migrar o permanecer son políticas y generalmente puede parecer un acto que no es político. Se lo puede asociar a causas económicas, a causas relacionadas en el imaginario sobre el cambio climático, pero el entender que la decisión de uno de quedarse o irse es política es necesaria para poder entender que todos estos procesos de transformación, de lucha y de crisis pueden resolverse de distintas maneras y desde lugares que a veces no se piensan como espacios políticos, ¿no? Generalmente uno piensa en espacios de decisión como el Estado, las políticas públicas, pero entender esta experiencia desde la comunidad es un acto de resistencia y creo que también es ejemplificador para otras experiencias similares. Entonces eso me lleva a hablar sobre la gobernanza y la disputa que hay sobre el agua y este enfoque de poner la vida en el centro. Cuando hablamos, por ejemplo, de la gestión comunitaria del agua en el Pozo Flores, claramente estamos hablando de que es algo más que un recurso, ¿no? El agua es el centro de múltiples disputas que las mencionaste. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo se fue construyendo este proceso de defensa del agua? ¿Qué enseñanzas y sobre todo qué otras formas de relacionarse con el territorio y de disputar el poder significan poner la vida en el centro? Sí, un tema que nosotros vimos que enfrentar, digamos, en el proceso de investigación y que nos llamó mucho la atención y más bien generó como mucha discusión interna en el equipo fue el tema de quién toma las decisiones. ¿A quién estamos hablando nosotros como investigadoras, investigadores, cuando estamos haciendo esta investigación y para qué sirve una investigación así? En general, que nos encontramos es que las investigaciones, bueno, en general en las ciencias sociales, pero las específicamente relacionadas con el cambio climático y migraciones, le hablan a los hacedores de políticas públicas, ¿no? Y lo estoy diciendo así entre comillas, que son aquellos que están en espacios de toma de decisiones del Estado, ya sea a nivel estatal o regional o local, y pareciera que ellos son quienes van a saber y van a decidir cuál es el mejor horizonte para personas que están sufriendo alguna consecuencia del cambio climático, ¿no? Y eso nos llamaba mucho la atención y era un enfoque que a nosotros, la verdad, no nos convencía para nada, ¿no? O sea, nosotros sí estábamos muy interesados en tratar de entender qué es lo que la gente está haciendo por cambiar sus condiciones de vida, por cuidar su situación, y eso nos lleva a pensar en problemas que a veces no se ven cuando uno solamente se fija en lo que los hacedores de políticas públicas deberían hacer. Entonces era como, estaban muy conscientes de las dificultades que se generaban a partir de estas condiciones climáticas relacionadas con actividades extractivas, ¿no? O sea, estaban haciendo el link en su propio diálogo, en sus propias reflexiones entre cambio climático, ausencia de agua y expansión de la frontera agrícola en otra región del país. Y eso nos parecía muy interesante. Y eso, por lo general, no se suele hacer en espacios de toma de decisiones donde simplemente se trata de subsanar un problema
específico, digamos, ¿no? Que es, no hay agua, entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Las movemos de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ellas sí se estaban haciendo esas preguntas y nos parecía súper interesante que lo planteen así, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que cuando la gente que toma las decisiones, también en la gente afectada, hay una problematización mucho mayor, ¿no? En tratar de entender por qué mis condiciones de vida están siendo modificadas sustancialmente. En ese sentido, era que nos pareció muy interesante, digamos, esta manera de tratar de comprender cómo las mujeres del Pozo de Flores habían intentado ser ellas quienes tomen las decisiones sobre los cambios en su vida cotidiana. Entonces también empezaron a generar propuestas de transformación en el municipio, se necesitaba poner árboles en otras regiones que habían sido deforestadas, en fin, empezaron desde su vida cotidiana a generar propuestas de transformación que van más allá de simplemente mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Y ahí, bueno, si quieren luego entramos a esto, también entramos a una discusión un poco más teórica, nos llevó a esto, a cuestionar el concepto de resiliencia, ¿no? Tan común en los estudios climáticos como la supuesta solución frente a un cambio que aparece ser como inevitable, ¿no? Cuando en realidad vemos que desde donde ellas se piensan algunas soluciones, algunos cambios no solo no son inevitables, sino son reversibles, o por lo menos ellas los conciben así. Entonces ahí también se ve una dimensión de lucha política, ¿no? Y se convierte en lucha política. O sea, poner árboles en la zona se convierte en una lucha política para lograr condiciones para la reproducción de la vida. Este es un tema bastante complejo y me encantaría tocar como todas estas aristas, pero me quedo con esto de que estas mujeres tienen la capacidad de negociación, de tomar decisiones colectivas, de hablar de las comunidades, de sus problemas, de hablar de las resistencias y las desigualdades que viven y sobre todo proponer horizontes alternativos, ¿no? Formas distintas de habitar el territorio, de construir vínculos, de imaginar y enfrentarse a estos escenarios de crisis, pero al mismo tiempo esta idea de poner en el centro la vida y estas formas de entender el conflicto desde la resistencia colectiva y comunitaria también se ven atravesadas por tensiones y límites frente a estructuras más amplias de poder, ¿no? Entonces, como nos ha sido ilustrando, Pozo de las Flores permite aproximarnos a esto porque sostienen horizontes de vida frente a la crisis climática. Construyen formas de organización autónomas, desafían estructuras de poder. El agua es un ejemplo claro, mientras la asociación del Pozo Flores la defiende como un bien común, también se abren conflictos con el Estado y con otros intereses que tensionan el control territorial. La decisión de permanecer en el territorio, especialmente para muchas mujeres, se convierte en lo que mencionabas, un acto político que desafía modelos impuestos, pero también muestra las barreras materiales, institucionales y simbólicas que siguen y son persistentes, ¿no? Entonces, siguiendo esta idea, ¿qué tensiones y límites se identificaron en el caso del Pozo Flores? ¿Qué conflictos se abren cuando estas formas de organización comunitaria se ven enfrentadas a estructuras de poder más amplias? Como toda experiencia, creo que no está exenta de contradicciones y mucho menos, ¿no? Este caso es particularmente llamativo porque, por ejemplo, un límite es el tema de hacer un pozo no es una solución, ¿no? Ni es la respuesta ecológicamente más aceptable, digamos, ¿no? O sea, un pozo... Y si son muchos otros pozos que están cerca, se genera una situación insostenible, digamos, porque eventualmente esa agua se va a acabar. Y las mujeres están muy conscientes de eso, las mujeres del Pozo de Flores, ¿no? Y ellas están como preocupadas porque saben que su respuesta es temporal, pero al mismo tiempo necesaria, ¿no? Entonces, ellas también, a la vez que están cuestionando, digamos, su propio hacer con el pozo y lo que implica tener un pozo, se cuestionan a sí mismas el tema de que cuando tienes el pozo tienes que utilizar muchas tuberías y entonces el agua no va por las acequias tradicionales. Entonces, si eso sucede, digamos, toda la vida que estaba en torno a las acequias desaparece. Solo se puede
sostener la vida en los campos específicos de producción, ¿no? Y eso les empieza a preocupar. Claro, se pierden muchos árboles, se pierden. Entonces ellas están como también preocupadas por cómo salir de ese momento. Lo han visto como una necesidad, pero también como un problema en el mediano y largo plazo que tienen que resolver, y para eso están tratando de generar presión sobre otras instancias públicas, no solamente el municipio, sino también la gobernación de Cochabamba. Entonces, eso nos parece muy interesante. Yo creo que ese es uno de los principales límites de esta respuesta. Y el otro que tienen que ver es también cómo enfrentar estos procesos migratorios de familiares que sí no están logrando retornar. O sea, no todos tienen ese pozo como el de ella. Entonces, hay familias que se han ido, migran y ya no vuelven, ¿no? Y eso es una realidad también. O sea, entonces, ¿cómo generar nuevas condiciones para que otras personas también puedan elegir quedarse, ¿no? Tener esa decisión política de reproducir la vida en este lugar, pese a los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces yo creo que ese es, digamos, ahorita los problemas que ella se está enfrentando. Se preocupa mucho por los hijos, que los hijos no terminen yéndose y quedándose ellas solas. Y también al hacer eso se enfrentan a las formas tradicionales de organización verticales, machistas, que a veces limitan esta capacidad de concentrar los esfuerzos en la reproducción de la vida y más bien los ponen, ponen esa energía en la disputa electoral u otras cuestiones que para ellas en general no es un tema tan relevante como el cuidado de la vida. Entonces, creo que esas son, digamos, los principales problemas que ellas se enfrentan y que, bueno, en este momento particular de Bolivia, que está enfrentando una transición hacia un gobierno de derecha que tendremos en próximas semanas, seguramente habrá cambios más profundos también en esta dinámica. Gracias, Huáscar. La verdad es mucha información y muy rica, y justamente es ahí donde querías abrirnos un debate más amplio. Y ya cerrando el episodio, quería saber tu opinión. ¿Es posible hablar de justicia social y climática mientras no se transforman estas estructuras? Y bueno, ¿qué piensas respecto al futuro de esta experiencia del Pozo Flores? A mí me parece que es importante esta pregunta, porque creo que además lleva al fondo de nuestra preocupación. No hay justicia climática de manera aislada, ¿no? Sí podemos pensarla conceptualmente, pero la justicia climática está ligada a las desigualdades históricas sobre las cuales no hay justicia y se siguen reproduciendo las injusticias en todo caso. Por eso para nosotros fue muy interesante, lo explico rápidamente, el cuestionar el concepto de resiliencia, un concepto muy utilizado por gobiernos, por ONGs, organismos internacionales, como un concepto que nos lleva a pensar que es posible entender que la gente puede adaptarse a cambios inevitables. Y ese para mí es un problema para nosotros en el equipo importante, porque es el concepto de resiliencia termina siendo un concepto de frustración, ¿no? O sea, no puedes hacer nada y entonces se trata de acomodarnos a que el mundo se está acabando. Entonces nos vamos acomodando de manera infinita y cada vez peores situaciones. En cambio, si pensamos no en clave de resiliencia, sino de resistencia, lo que vemos es podemos cuestionar aquellas causas que están llevando a que el efecto climático afecte nuestras vidas y las vidas de nuestro entorno, no solamente de la vida humana, sino de la vida no humana. Entonces, ese parecía un cambio importante en la manera de ver este problema, porque la inmovilidad es una decisión política y para mantener esa decisión política tenemos que luchar por otras mejores condiciones, porque haya reforestación, porque no contaminen nuestros ríos, porque se acaben los incendios en la Amazonía. Todo se vuelve un problema necesario de cuestionar y sobre el cual hay que luchar, luchas de distintas formas. Y entonces ahí viene también esta necesidad de articularse en planos supracomunitarios. Pero nos parecía muy interesante cuestionar la idea de resiliencia como una actitud pasiva y más bien la resistencia como una cuestión activa frente a las causas que generan esas condiciones que nos están llevando a desmejorar nuestra capacidad de reproducir la vida en este mundo. Y eso no va solo para el Pozo de Flores, va para todas. Pero eso nos parecía interesante en esta experiencia. Gracias, Huáscar. Bueno, a modo de cierre, quería preguntarte finalmente, ¿cuáles crees que son las claves para construir procesos de resistencia que no se limiten a la adaptación para la subsistencia, sino que transformen las estructuras que generan la desigualdad? Yo creo que esa es la gran pregunta, digamos, ¿no? Y creo que no hay una respuesta universal. Con el Pozo de Flores, o sea, entendemos que hay respuestas particulares y desde el Centro de Estudios Populares, en diálogo con
Yolanda Alfaro, hemos venido pensando el tema y tiene que ver con situarnos en una realidad concreta y qué se puede hacer. No se trata de negar para nada las políticas públicas y lo que se puede hacer desde los ámbitos estatales, locales, nacionales, regionales, pero sí de entender que la fuerza, digamos, o la decisión termina estando también en los actores regionales, pero sí de entender que la fuerza, digamos, o la decisión termina estando también en los actores de base. Y ahí esto nos lo enseña el Pozo de Flores. Hay una decisión política de hacer algo y a partir de poder reproducir la vida, eso me parece fundamental. O sea, si no pensamos en estrategias que tienen como ancla la reproducción de la vida, generalmente terminamos en discusiones abstractas y etéreas, ¿no? Entonces hay que volver a mirar la reproducción de la vida como aquello que organiza nuestra posibilidad de organizar luchas o resistencias que terminen generando condiciones para que la vida misma pueda seguir de una manera que no sea acaparada por unos cuantos y que no produzca una serie de injusticias o estratificaciones, digamos, en la sociedad, que es lo que está pasando actualmente. Entonces, una lucha climática como la que estábamos pensando en esta investigación, termina siendo una lucha más amplia, ¿no? O sea, una lucha por o frente a múltiples injusticias. Entonces, se trata como de articular distintas dimensiones de la vida y no solamente quedarnos en una dimensión climática o de migración. Finalmente, quería hacerte una pregunta un poco menos académica y tal vez, ¿qué te hubiera gustado que la audiencia supiera y que yo no te he preguntado? Algo que creas que es importante resaltar de esta experiencia. La verdad, el equipo del Centro de Estudios Populares no trabajábamos sobre lo climático de manera directa. Sí veníamos trabajando con organizaciones de base en estos últimos años y como los problemas que enfrentan desde sus organizaciones de base. Y volviendo un poco a la anterior respuesta que te da, lo interesante para nosotros ha sido como entrar a un estudio sobre cambio climático y sus efectos en la migración desde el plano organizativo. Y entender que no están desconectados. Para mí, por lo menos, y creo que para todo el equipo, eso ha sido como un elemento muy interesante porque no necesitas ser especialista en cambio climático y en todas las dimensiones técnicas que implica el cambio climático, que además nos hemos dado cuenta que son dimensiones muy especializadas y poco, digamos, difundidas, en muchos casos muy técnicas, matemáticas, que digo, le hemos centrado en nuestra investigación, pero también darnos cuenta que toda la problematización del cambio climático es un problema concreto que se puede abordar desde la vida cotidiana. Y eso para nosotros ha sido un descubrimiento muy interesante que ha cambiado también nuestra forma de ver varios proyectos de investigación que teníamos desde el CESIC. Huáscar, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, por ayudarnos a profundizar y entender la complejidad y las raíces, las luchas que atraviesan los territorios como el Pozo Flores. Gracias por traernos esta mirada que nos recuerda que detrás de cada dato, de cada crisis, hay historias, personas y resistencias vivas. Te agradezco mucho el acompañamiento y bueno, primero, el caso del Pozo Flores nos enseña que en territorios de nuestro mundo andino, la vida está en el centro de la disputa política. Las comunidades no son receptoras pasivas de políticas, son sujetas políticas que sostienen territorios, vínculos y horizontes. Reconocer esa fuerza implica también transformar las maneras en las que se piensa la política pública y la justicia climática. Porque si la crisis climática es estructural, las respuestas también deben serlo, amplias, colectivas y emancipadoras. Pozo de Flores nos deja una enseñanza clave. Resistir no es quedarse quietos, sino sostener la vida con fuerza y ternura, incluso en medio de la desigualdad y el abandono. En el próximo episodio viajaremos a Ecuador, hasta la comunidad de Sacha. Allí, entre heladas, sequías y migraciones, las familias enfrentan otros caminos y desafíos para seguir habitando su territorio. Agradecemos la participación de Palmira Chavero, directora de Flaxo Radio, y a Javier Macas y Angie Mora en la producción. Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias.